La siguiente presentación obedece al tema de tipologías arquitectónicas, específicamente la de los hospitales, y será expuesta por mi persona, Bárbara Aguilera, Osmel Pacheco y Valeria Radomile. Antes de existir el hospital como lo conocemos, hubieron diferentes antecedentes a lo largo de la historia. Uno de ellos en Egipto, en donde se daba tratamiento médico en los templos dedicados a los dioses y se empleaba la curación por la fe. Otro de ellos en la India, específicamente en la época de Buda, en el 437 a.C., en donde se construyeron diferentes refugios para embarazadas y enfermos en Celián. Y el último de ellos en la antigua Grecia, donde estos evolucionaron a dedicarse a ser un espacio aislado. Y uno de estos ejemplos es el templo de Esculapio, que es el dios griego de la medicina, en el que se registró un antecedente de curaciones de enfermos en que eran atendidos tanto en cuerpo como en alma, empleando medicinas y rituales. Y esto se ubicaba en una isla apartada del resto de la sociedad. Adentrándonos ya en el surgimiento del hospital como lo conocemos hoy en día, este se da a partir del siglo IV de nuestra era, en donde en el Concilio de Nicea en el 325 los cristianos comenzaron a establecer fundaciones para ayudar a albergar a viajeros enfermos y pobres. Es por esto que se emplea la palabra hospes o hospitalis del latín y luego evoluciona hasta la palabra hospital, como lo conocemos hoy en día. Una de las más antiguas que se conoce de estas fue establecida por San Basilio el Grande en el 372 de nuestra era en Cesarea de Capadocia, en donde por primera vez se le establece asistencia médica a sus huéspedes. Luego, hacia finales del siglo IV, se establecen este mismo tipo de edificaciones, pero en Occidente, fundándose el primer nosocomium en Roma. Después del surgimiento de los hospitales, o mejor dicho, de una edificación dedicada a la atención médica, este sufrió por diferentes cambios a lo largo de la historia. Esta tipología se debió adaptar a las condiciones de la época para cumplir su función. Empezando por el medioevo, el hospital evoluciona o cambia a ser una evolución, valga la redundancia, de los monasterios, y estos monasterios son adaptados a cumplir funciones hospitalarias debido a las guerras que se vivían en el medioevo europeo. Uno de los primeros sería el de Milán, propuesto por Filarete en 1456, y estos no pasaban de las dos plantas. Más adelante surgiría el Hospital de Pabellón, el cual aparece en el siglo XVIII y debido a la teoría de que las enfermedades aisladas se curaban mejor, se decidieron implementar estos pabellones que se constituían de edificaciones eh, aisladas pero conectadas a través de una plaza central, que luego se conectaron con una circulación semicubierta para luego evolucionar a ser estas edificaciones unidas o ligadas a través de circulación cubierta. Hay que destacar de tipología evolutiva al Hospital Urban de Berlín de 1890, porque implementó una circulación subterránea, la cual se implementará más adelante en los hospitales. Más adelante, en el siglo XX, y con la tecnología constructiva de la época, eh, tanto constructiva para poder hacer edificaciones de gran altura, como el surgimiento de las estructuras de acero y el ascensor, dieron paso al hospital tipo bloque.
En esta tipología se hace la misma división que se hace en los pabellones, pero esta división se hace en vez de ser horizontal en vertical. De esta tipología evolutiva se destaca el Sanatorio de Paimo, construido en 1934, porque es el primero en relacionarse con el movimiento moderno. Y este movimiento moderno es el que dará paso a la tipología marcada de los hospitales durante los siglos venideros hasta finales del siglo XX. Cabe destacar que en los años 60 se desarrollan unas teorías que proponen la flexibilidad del hospital. Entonces, se trata de aprovechar lo mejor de las dos empleadas anteriormente, tanto vertical como horizontal. Entonces se aprovecha en las áreas que necesitan verticalidad o que son de mucho volumen de pacientes, se emplea la verticalidad, y en las áreas que necesitan ser más recluidas, se emplea la horizontalidad, y estos edificios son flexibles, es decir, que son como un sistema que va creciendo y que se le puede ir añadiendo según las necesidades. Cabe destacar de el Hospital de la Universidad McMaster de Canadá y el Hospital Saint-Lô, en el cual hay varios cuerpos elevados que están desvinculados inclusive entre sí, pero estos se conectan a través de un basamento, y es una teoría de un proyecto abierto. Sin embargo, a partir del siglo XXI se va dando un cambio en la tipología de los hospitales. Es decir, se mantiene esa continuidad en las ventanas o en las aberturas, pero se da una innovación en esa misma continuidad, implementando otros elementos arquitectónicos. También se mimetiza más el hospital con su contexto urbano. Se emplea menos verticalidad para depender menos de los instrumentos mecánicos para movilizarse, y también se da algo muy importante, que es la humanización interna de los espacios, incluyendo en estas áreas verdes o áreas que hagan sentir mejor al paciente, con la teoría de que mientras esté en un lugar amable o un lugar sí, amable con su usuario, pueda mejorarse. En cuanto a la clasificación de los hospitales, lo vamos a tomar partiendo de conceptos que propone la Organización Mundial de la Salud, en donde los hospitales se clasifican dependiendo de las infraestructuras que cuentan, los utensilios médicos y la cantidad de personas que tratan. Es por ello que los hospitales se pueden clasificar de acuerdo a muchos parámetros distintos, eh, en función del nivel de atención y en función de los servicios médicos que ofrecen. La Organización Mundial de la Salud los establece o los clasifica en cuatro niveles principales que van a depender de sus características, de los problemas que tratan y la complejidad de su arquitectura. Entonces, partiendo de esto, podemos decir que existen cuatro tipos, como dije anteriormente. El hospital tipo 1 es el primer nivel que forma parte de ese primer eslabón de la atención primaria de salud y que son centros de atención primaria. Por lo general, estos tipos de este tipo de hospitales no busca curar una enfermedad, sino que son centros en donde por lo general se atienden entre 60.000 habitantes a 70.000 y sus áreas de permanencia van entre plazas de 15 a 65 plazas de camas para atender patologías que son mucho más frecuentes dentro de centros urbanos. Estos hospitales por lo general están enfocados en la prevención y en lo que es el abordaje clínico a situaciones con, con potenciales a convertirse en posibles enfermedades.
En cuanto a la programación arquitectónica, estos hospitales por lo general suelen tener unidades de urgencia de baja escala, o sea, para atender urgencias muy bajas y consultorios, ya que como dije anteriormente, son para prevenir enfermedades y atender todos los primeros contactos a- a cualquier tipo de patología. Si el paciente o el usuario necesita otro tipo de atención, pues ya se derivan a los hospitales que continúan. Pasando al siguiente tipo de hospitales, tenemos los hospitales tipo 2 que cuentan con un área de influencia de entre 100.000 habitantes a 110.000 habitantes aproximadamente, y tienden a tener entre 60 a 150 camas que son usadas para hospitalización y recuperación de los pacientes. Este tipo de hospitales por lo general forman parte de lo que es el segundo nivel de atención secundaria de la salud. Y yéndonos a la parte arquitectónica, su complejidad en cuanto a lo que es la programación de infraestructura y los servicios que prestan es mucho mayor que en los hospitales tipo 1, ya que es mucho, o sea, abarca mucho más nivel que los hospitales tipo 1 porque combinan servicios médicos generales con servicios mucho más especializados, y en este nivel ya se comienzan a incluir lo que son intervenciones quirúrgicas. En líneas generales, o como debería funcionar este tipo de hospitales, se enfocan hacia tratar enfermedades mucho más prevalentes en la población. Diciéndolo en otra manera, es una atención mucho más especializada, pero que todavía no llega a necesitar intervenciones mucho más complejas. Sin embargo, como dije anteriormente, ya en este tipo de hospitales se comienzan a integrar lo que son cirugías ambulatorias y consultorios de tratamientos ambulatorios, como por ejemplo odontología, en donde se pueden llevar a cabo eh, cualquier tipo de extracción quirúrgica. Cabe contar que por lo general estos hospitales están diseñados para atender cualquier tipo de emergencia o urgencia médica, pero dentro de su campo de acción, que son urgencias de gravedad baja, media, y se puede llevar a cabo cesáreas, partos, porque como lo dije anteriormente, es el primer centro de atención compleja para la población, sin llegar a ser un hospital tipo 3, que ya lo veremos a continuación. Por otro lado, los hospitales tipo 3 son aquellos que tienen un área de influencia a nivel estatal. Estos hospitales por lo general tienden a atender entre 400.000 personas, y su estructura organizativa o su formación arquitectónica viene a incluir muchos más espacios complejos, ya que la infraestructura y los servicios que van a ofrecer se tienen que ver con un nivel más alto. Estos centros médicos por lo general están especializados en unos tipos de patologías concretas de la medicina, y suelen estar enfocados en lo que es el tratamiento de enfermedades que son mucho más graves o que tienden a ser crónicas. Para que un hospital pueda ser considerado hospital de tercer nivel o tipo 3, tiene que tener con una serie de características y programaciones arquitectónicas para que pueda cumplir con este título. Principalmente tiene que tener salas de internación, es decir, áreas de hospitalización, porque al atender mayores patologías de mayor complejidad, pues esto es directamente proporcional a la cantidad de pacientes que tienden a quedarse hospitalizados. Tener mayor cantidad de salas de cirugías, atender especialidades quirúrgicas específicas como son traumatología, neurocirugía, cirugía cardiovascular, entre otras. Como mencioné anteriormente, este tipo de hospitales se enfoca a patologías o, digamos, tratamientos médicos mucho más complejos, y deben contar con la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo todo tipo de estudios complementarios de alta complejidad. También tienen que tener áreas de unidades de terapias intensivas y unidades coronarias. Tienen que tener la capacidad, esto es muy importante, que tienen que tener la capacidad de poder atender a los pacientes que son derivados de los hospitales tipo 1 y tipo 2. Y tienen que poder ofrecer servicios de hospitalizaciones de alta especialidades. También tienen que tener áreas de consultas que sean específicos para algún tipo de enfermedades específicas, como pueden ser las enfermedades del corazón, del cerebro, del hígado, cáncer, VIH, entre otros. Otro punto importante a nivel arquitectónico
de estos hospitales es que tienen que tener espacios para la investigación y la docencia. Por lo general, en este tipo de hospitales vamos a ver salones de clases, auditorios, salones de conferencias, áreas de investigación y laboratorios investigativos. También deben tener equipos especializados de alta tecnología para poder llevar a cabo todas lo que son las imágenes, diagnósticos y todos los exámenes especiales que se van a incluir dentro de todo este programa de funcionamiento del hospital. Finalmente, los hospitales tipo 4 tienen un área de influencia de más de 1 millón de habitantes y suelen tener entre 300 camas a 500 camas. Estos hospitales tienen la obligación de poder atender o poder captar a los pacientes que provienen de los hospitales tipo 1, 2 y 3, ya que ellos presentan o representan el eslabón final de la capacidad o la complejidad de atención médica. En este tipo de hospitales se prestan servicios de medicina interna, pediatría, cirugía general, ginecología, obstetricidad, laboratorios, eh, rayos X, odontología, cirugías ambulatorias y cirugías especializadas, subespecialidades, unidades de larga estancia. Esto es importante porque estos hospitales tienen que, al tratar enfermedades crónicas que se tienden a prolongar en el tiempo, deben tener lo que se llama o lo que se denomina albergue de pacientes, en donde los pacientes que tienen un tratamiento de larga duración puedan pernoctar dentro del hospital sin tener que estar desplazándose hacia sus casas. De igual manera, deben tener unidades de terapia intensiva digamos que de cierta manera cumplen la función de hospitales universitarios, ya que tienen que tener espacios para lo que son la docencia, tanto de pregrado como de posgrado, y que tienen que tener un carácter de servicio autónomo. Por lo general, este tipo de hospitales es el que maneja esto ya a nivel organizativo o a nivel administrativo, son los que manejan los otros tipos de hospitales que están por debajo. Lo que vimos anteriormente es la clasificación de los hospitales según la Organización Mundial de la Salud a nivel internacional. Sin embargo, Venezuela establece cuáles son las características de cada uno de los tipos de hospitales dentro de la nación. Todo esto publicado en la Gaceta número 32.650, que lleva por título Normas sobre la clasificación de establecimientos de atención médica del subsector salud en Venezuela. Básicamente, toma los 4 tipos que establece la Organización Mundial de la Salud y lo desglosa o establece cuáles son los requerimientos mínimos que tienen que tener cada uno de estos tipos de hospitales. Por lo menos, en el capítulo 5, en el artículo 10, comienza a describir cuáles son las características de cada uno de los hospitales, empezando por los hospitales tipo 1, que tienen que prestar una atención ambulatoria a nivel primario y secundario, tanto médica como odontológica. Se encuentran ubicados en poblaciones de hasta 20.000 habitantes y con un área de influencia demográfica de hasta 60.000 habitantes. Por lo general tienden a tener entre 20 a 60 camas y están organizados para prestar servicios básicos como medicina, cirugía ambulatoria, ginecobstetricia y pediatría. Además, tienen que contar con los servicios de colaboración como son laboratorios, imágenes, farmacia, anestesia, hemoterapia y emergencia. Luego, por otro lado, en el artículo 11 establece cuáles son las características de los hospitales tipo 2, las cuales son que tienen que prestar servicio de atención primario, secundario y en algunos casos terciarios. Se encuentran ubicados en poblaciones mayores a 20.000 habitantes y con un área de influencia de hasta 100.000. Tienden a tener entre 60 a 150 camas de hospitalización y pueden desarrollar actividades docentes asistenciales de nivel pregrado y posgrado. Si se fijan, los hospitales en Venezuela por lo general se tienden a adelantar a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ya que como vimos anteriormente, a nivel internacional los que incluyen áreas de pregrado y posgrado es a partir de los hospitales tipo 3. En Venezuela, a partir de los hospitales tipo 2, ya se comienzan a incluir, aumentar tanto la capacidad de influencia como programaciones arquitectónicas que no están digamos, en su nivel. Luego, estos hospitales tienen que prestar servicios clínicos como cardiología, psiquiatría, dermatología, neumonía,
todo lo que tenga que ver con cirugías ya de un nivel avanzado, como traumatología, oftalmología, pediatría y entre otros. Por el otro lado, tenemos los hospitales tipo 3 que prestan servicios de atención médica integral en los tres niveles clínicos. Ya estos hospitales tienen que saber, tienen que captar a los pacientes, como mencioné, los internacionales tienen que captar a los pacientes, tienen que tener la capacidad de captar a los pacientes que vienen de los dos hospitales anteriores. Eh, Tienen una capacidad o deberían estar ubicados dentro de espacios con 60.000 habitantes y con un área de influencia de 400.000 habitantes. Y dentro de su área de capacidad de pernota de pacientes están entre 150 a 300 camas. Finalmente, los hospitales tipo 4 tienen las siguientes características que prestan atención médica en los tres niveles médicos, pero con una proyección más estatal. Y si se quiere, proyecciones nacionales, ya que esto cuentan con unos tipos de especialidades que pueden servir para una atención nacional. Se encuentran ubicados en poblaciones de hasta 100.000 habitantes y tienden a tener una influencia superior al millón de habitantes. Tienen mucho más de 300 camas, por lo general oscilan entre 300 a 500 y cuentan con unidades de larga estancia o lo que se denominan los albergues de pacientes. Ahora pasando a lo que es el área de diseño o el funcionamiento de lo que es un hospital, vamos a comenzar hablando de algo muy importante que muy pocas veces se menciona en las normativas de cada uno de los países, y es lo que tiene que ver con los accesos al edificio. Normalmente un hospital cuenta con cuatro tipos de accesos que cumplen con características diferentes, pues dependen de los diferentes usuarios que van a acceder por ese espacio. El primero de ellos es el acceso a la zona ambulatoria. El segundo, que alimenta el área administrativa. El tercero, que es el área de urgencia. Y el cuarto, que soluciona la llegada de provisiones e insumos de servicios generales. Los dos primeros se deben ubicar en áreas externas que tienen que ver con el público, los pacientes, ambulatorios, las visitas, etc. Mientras que los otros dos van en áreas privadas, de tal manera que se quedan íntimamente relacionados con circulaciones que son internas. Bueno, el análisis de todo estos flujos sería bastante extenso. Sin embargo, debido a que hasta el momento muy poco está detallado en las normativas que sucederían en los accesos en momentos de desastre, este tema es de suma importancia tomar en cuenta en la proyección de estos edificios. Una vez que se definen los diferentes posibles accesos al edificio, es importante describir de una manera bastante macro cuáles son las áreas en las que se divide un hospital y sus posibles interrelaciones con los diferentes servicios. Aquí lo vamos a ver de manera muy somera, pero los que componen un edificio hospitalario son 5 áreas básicas, las cuales tienen unos funcionamientos muy determinados y propios, pero que a su vez se unen con otras y que deben cumplir este tipo de interrelaciones funcionales que son vitales para el funcionamiento de un hospital. Eh, Entre estas áreas tenemos las áreas administrativas, los servicios intermedios o ambulatorios, servicios generales, consultas externas y urgencias y hospitalización. A las anteriores áreas es necesario agregar un área muy importante, la de los exteriores, como anteriormente se mencionó, porque a pesar de que muchas veces los hospitales se suelen diseñar hacia el interior, que es algo que veremos en la problemática, los espacios externos o espacios públicos juegan un papel muy importante en la atención de desastres. Eh, Dentro de las áreas que mencioné anteriormente, vamos a comenzar a definirlas cada una. Tenemos principalmente el área de consultas externas, que tiene que ver con el área en donde acuden los pacientes externos o que son ambulatorios en busca de una atención a alguna de sus enfermedades o para el control de las mismas, pues. Además, las consultas de medicina pertenecen a este sector y están incluidas en el área de urgencia dentro de una zona con una entrada independiente que debe estar conectada con una circulación privada. Es importante notar que esta zona se mueve un 90% del total de los usuarios que acuden al área de emergencia, por lo cual las relaciones que se deben dar entre estas áreas deben ser claras y precisas. Existen pues muchas normas que llegan a parametrizar este sector y cuáles son los estándares de relaciones, funciones, tamaños y usos que deben existir en estos espacios. Sin embargo,
muchos de los indicadores que tienen que ver eh, con, con este tipo de formas hacen énfasis en analizar la funcionalidad concreta y directa que debe existir desde el exterior hacia a estos cubículos. Luego tenemos los servicios intermedios. Esta área es conocida como el área de servicios de diagnóstico y de tratamiento. Está compuesto por espacios que prestan los servicios de rayos X, laboratorio, fisioterapia y cuya capacidad está en relación directa con el tamaño del hospital. Es de condición importante que los servicios intermedios tengan comunicación directa con las circulaciones externas que vimos anteriormente e internas en las áreas quirúrgicas, pero solo con esta última en el área interna. Para cada uno de los espacios que comprenden esta área existen normas muy específicas, siendo quizás las de la cirugía y obstetricia las más complejas. No obstante, la normativa detallada de esta área en cuanto al tema de mitigación de desastres no está tan especificada si se quiere. Luego, por otro lado, tenemos la administración, que esta área, como su nombre lo indica, es todo lo que controla al edificio, entendiendo el edificio como organismo, eh, tanto lo que tiene que ver con el aspecto científico, financiero y organizativo. Los espacios que van a estar dentro de esta área administrativa tienen que ver con todo lo que es dirección, contabilidad, sindicatos, oficinas, etcétera. Luego tenemos los servicios generales, que vendría siendo el alma del edificio, ya que corresponde al área en donde se va a llevar todos los implementos de lavandería, cocina, depósitos, talleres, las plantas, las calderas, para poder, eh, para poder ser distribuidos dentro del edificio. Algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta dentro de los diseños de los hospitales es la ubicación de las calderas, combustibles y gases, ya que estos, en casos de emergencia o desastres, se convierten en unas bombas que amenazan la estabilidad del edificio. Como lo mencioné anteriormente, el acceso a estas áreas tienen que ser independientes, directos del exterior, y su relación con el edificio se debe hacer por una circulación interna, pero que deben ser privadas. Luego tenemos el área de hospitalización, que lo podríamos definir como el área de pernota u hotelera del edificio, y ya que en este espacio es en donde van a estar los pacientes que están en observación o en recuperación. Digamos que la normativa de estos espacios del área de hospitalización son bastante claras, funcionan como cualquier otro espacio de hoteles, en donde debe existir circulaciones verticales cada cierta distancia para, en casos de emergencia o movimiento sísmico, pueda ser fácil su evacuación. Luego tenemos el área de consulta externa, que tiene relación directa con los servicios intermedios y con la administración. Para los dos primeros se debe hacer a través de una circulación interna, y en la segunda con una circulación externa únicamente. Ahora le voy a hablar un poco acerca de los criterios de diseño. Lo que les voy a mencionar a continuación está establecido por la Organización Panamericana de la Salud. Y lo primero que habla esta normativa es en cuanto a la disposición de las plantas, ya que las edificaciones en las que las plantas son continuas, uno de los principales problemas es la longitud de la configuración, que influye en las respuestas estructurales. Por lo tanto, se recomienda evitar las formas que son muy alargadas de planta, debido a que son mucho más sensibles a los componentes de torsión de los movimientos sísmicos, que a diferencia de los movimientos transversales y longitudinales, pues en este tipo de formas, como ya sabemos, son mucho mayores. Es por ello que se recomienda que los edificios se segmenten por bloques por medio de la intersección de juntas de dilataciones sísmicas. Esto hablando a nivel estructural, pero también en casos de emergencia, las plantas que son irregulares agravan el proceso de evacuación durante incendios. Es por eso que pues, dentro de los criterios o lineamientos que se deberían manejar dentro de los diseños hospitalarios, es que se eviten las plantas con entrantes y salientes, debido a que en los sismos son causas de cambios bruscos de la rigidez de la masa del edificio. Entonces genera edificios que son
en caso de emergencias peligrosos para los usuarios. Otro factor muy importante como criterio de diseño de los hospitales son los factores climatológicos como la temperatura, la humedad, la lluvia, los vientos, los cuales van a servir para determinar qué tipo de techo se va a usar, la altura de los cielos rasos, la altura de las ventanas, la necesidad o no de aire acondicionado, la necesidad de calefacción, entre otras. Es importante destacar que la Organización Panamericana de la Salud recomienda estudiar el curso de los vientos para poder determinar la orientación que tendrá la edificación. ¿Con qué finalidad? Los edificios o los hospitales tienden a emitir como desecho mucho material biológico, tanto por olores como por desechos físicos. Es por ello que al entender la ubicación o cómo se mueven los vientos dentro del área a intervenir, se puede ubicarle el volumen de manera de evitar la contaminación con estos olores y con los humos, especialmente en las áreas de hospitalizaciones. También es importante saber que toda la edificación o todo el hospital debe contar en cada uno de los ambientes con luz natural, pero evitando que los rayos del sol ingresen de forma directa a los cuartos de hospitalización. La luz que se debe utilizar debe ser luz tenue y difusa. También es muy importante poder asegurar el confort de los enfermos o de los pacientes y debe presentar ambientes que sean confortables para ellos. De igual manera, el hospital tiene que otorgar al paciente durante la estancia una privacidad que le facilite el acompañamiento confortable de los familiares, especialmente en caso de niños o niñas. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro del diseño de los hospitales es lo que es, digamos, lo fundamental, que es la provisión de los servicios higiénicos para el personal, los pacientes y los visitantes. Se deben tener muy en claro cuáles son los diferentes servicios por géneros, asignar servicios diferenciados para las personas con discapacidad, especialmente en las salas de espera, en las áreas de consultas externas, en farmacias y en otras zonas, dependiendo del uso que se vaya a utilizar. También se debe recordar que el confort de los espacios de trabajo va a facilitar el labor del personal en el establecimiento de salud. Es por ello que es muy importante saber que la disposición y el diseño de los puestos de trabajo deben adaptarse a los diferentes tipos de actividades, considerando pues básicamente los criterios ergonómicos específicos para cada uno de los tipos de trabajo. Otro factor importante en el diseño del hospital comunidad es entender la circulación, ya que el adecuado diseño de la circulación es asegurar que el desplazamiento de los pacientes, el personal, los visitantes y los materiales y suministros sean eficientes, evitando lo que es primordial dentro de un hospital, que es los cruces de circulación. Para definir un poco cuáles son las circulaciones que existen dentro del hospital, está la circulación de pacientes ambulatorios internados, la circulación del personal y recursos humanos en proceso de formación, capacitación o especialización. Este tipo de circulación va a depender también del tipo del hospital, porque si estamos hablando de hospitales tipo 1, este tipo de circulación no existe, comienza a existir a partir de los hospitales tipo 3 y 4. Circulaciones de visitantes, circulación de materiales y suministros, circulaciones de ropas y materiales sucios, circulación para la salida de los cadáveres y la circulación de los desechos y materiales reciclados. También es muy importante poder asegurar el confort de los enfermos o de los pacientes y debe presentar ambientes que sean confortables para ellos. De igual manera, el hospital tiene que otorgar al paciente durante la estancia una privacidad que le facilite el acompañamiento confortable de los familiares, especialmente en caso de niños o niñas. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro del diseño de los hospitales es lo que es, digamos, lo fundamental, que es la provisión de los servicios higiénicos para el personal, los pacientes y los visitantes. Se deben tener muy en claro cuáles son los diferentes servicios por géneros, asignar servicios diferenciados para las personas con discapacidad, especialmente en las salas de espera, en las áreas de consultas externas, en farmacias y en otras zonas, dependiendo del uso que se vaya a utilizar. También se debe recordar que el confort de los espacios de trabajo va a facilitar el labor del personal en el establecimiento de salud. Es por ello que es muy importante saber
que la disposición y el diseño de los puestos de trabajo deben adaptarse a los diferentes tipos de actividades, considerando pues básicamente los criterios ergonómicos específicos para cada uno de los tipos de trabajo. Otro factor importante en el diseño del hospital comunidad es entender la circulación, ya que el adecuado diseño de la circulación es asegurar que el desplazamiento de los pacientes, el personal, los visitantes y los materiales y suministros sean eficientes, evitando lo que es primordial dentro de un hospital, que es los cruces de circulación. Para definir un poco cuáles son las circulaciones que existen dentro del hospital, está la circulación de pacientes ambulatorios internados, la circulación del personal y recursos humanos en proceso de formación, capacitación, especialización. Este tipo de circulación va a depender también del tipo del hospital, porque si estamos hablando de hospitales tipo 1, este tipo de circulación no existe, comienza a existir a partir de los hospitales tipo 3 y 4. Circulaciones de visitantes, circulación de materiales y suministros, circulaciones de ropas y materiales sucios, circulación para la salida de los cadáveres y la circulación de los desechos y materiales reciclados. Siguiendo con la línea de lo que comenté anteriormente de la circulación, se tienen que definir muy bien los accesos a los hospitales para los diferentes tipos de usuarios, evitando los cruces entre ellos, especialmente entre vehículos y peatones. Y además se van a identificar las circulaciones para el ingreso y la salida de los materiales y de los insumos, y para el egreso de los cadáveres. Partiendo de esta línea, como había mencionado anteriormente, se van a definir los siguientes tipos de acceso. El primero es el acceso de los pacientes a las unidades de atenciones ambulatorias, todo lo que tiene que ver con urgencias y emergencias. En este caso, se tiene que definir una entrada y una salida independiente. Para el caso de emergencia, se tiene que asegurar que el tránsito de las ambulancias y los vehículos con los pacientes tengan un curso unidireccional. No tiene que ser tan difícil poder llegar al área de emergencia, y que el acceso peatonal sea controlado en el mismo punto de los accesos vehiculares. Luego, por otro lado, tenemos el acceso de pacientes a las unidades madre-niño de rehabilitación y servicios especializados. Este acceso puede ser desde el exterior, como también se puede manejar con el área de urgencia, pero con un área independiente, con un ingreso independiente a cada unidad. Luego tenemos el área del acceso de recursos de recursos humanos de información. Son todos los estudiantes de pregrado y posgrado, y se le debe definir un ingreso y salida independiente completamente diferente a lo de los pacientes. Por lo general, pueden manejarse a través de un solo hall principal, pero se deben distribuir desde ese punto a cada una de sus áreas. Luego tenemos el acceso de las visitas a las unidades de administración y hospitalización. Debe definirse los accesos vehiculares y peatonales con un solo control. Este acceso se puede manejar de igual manera público. Luego tenemos el acceso a los servicios generales. Este acceso sí es completamente privado, solamente para el personal y para vehículos. Y tiene que estar, como ya dije, completamente separado de los otros accesos, especialmente de los accesos de emergencia y de urgencia. Y un punto muy importante es el acceso para el helicóptero. La mayoría de los hospitales deberían incluir, a partir de su nivel 3, o sea, los hospitales tipo 3 y 4, un acceso de helicóptero, que tiene que estar lo más cercano al área de emergencia, y que también se debe considerar unas zonas para estacionamiento vehicular. En cuanto a la circulación interna, el diseño de estos flujos se debe considerar dos puntos importantes: la protección del tráfico en las áreas quirúrgicas, todo lo que tenga que ver con el área de obstetricia, cuidados intensivos, emergencia, todas esas áreas, y evitar el entrecruzamiento de las zonas limpias y sucias. De igual forma, evitar el cruce entre los pacientes internados con los ambulatorios y visitantes. En cuanto al flujo de circulación horizontal, los corredores de circulación para pacientes ambulatorios e internados deben permitir el fácil acceso entre las camillas y las sillas de ruedas. Aquellos que están ubicados en las áreas de emergencia y en los centros quirúrgicos de parto deben tener al menos 2,20 metros como mínimo de ancho. Los corredores externos y auxiliares deben estar destinados al uso exclusivo del personal y servicios de carga, pues se manejan con un estándar de 1,20 metros. En estos pasillos no se tienen que ubicar ningún tipo de elemento que permita o que cause
el estancamiento del flujo, como son las cabinas telefónicas, extintores, bebederos u otros artefactos que vayan a reducir la circulación. Dentro de las problemáticas de diseño que podemos encontrar en las tipologías de hospitales está la verticalidad, donde los edificios en altura llegan a ser más vulnerables debido a la dependencia de los medios mecánicos, así como también estos módulos no tienen la capacidad para aceptar cambios físicos o tecnológicos sin modificar su estructura funcional, lo que tiene un impacto en el entorno, ya que la mayoría de las plantas hospitalarias carecen de humanización del espacio y de elementos pro bienestar. Como arquitecto referencial se toma a Patricio Martínez, el que cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la arquitectura sanitaria. Sus inicios lo llevó a cabo trabajando con Albert de Pineda. Tiene una empresa llamada PMMT, la cual es de profesionales de arquitectura altamente y únicamente especializados en proyectos de arquitectura sanitaria. Ellos han recibido numerosos galardones, como por ejemplo su obra de Hospital de Puyo tuvo el premio FAD de Arquitectura Internacional en el 2014. Como referente de Patricio Martínez se toma el Hospital de Manta, ubicado en Ecuador, hecho el año 2018 con un área de 24.100 metros cuadrados. Formalmente, este edificio cuenta con dos grandes prismas horizontales perforados por patios, lo que da paso a un espacio modulable, extrovertido, moldeable, fluido, flexible e intercambiable, además de compactar así su programa arquitectónico en una volumetría más explayada que permite reducir su verticalidad. Esto hace un menor impacto urbano. Además de esto, respeta la escuela clásica, pero proponiendo un desvarío en la misma, incorporando formas más osadas. Albert de Pineda es uno de los principales expertos internacionales en arquitectura hospitalaria. Tiene bastante experiencia en congresos y encuentros internacionales sobre este tipo de diseños e ingeniería. De Pineda es un arquitecto superior por la Escuela de Arquitectura de Barcelona y fundó su estudio de arquitectura Pinearc en 1997. Desde ahí se ha especializado en el campo de las ciencias de la salud, con más de 13 obras hasta el momento. El Hospital de Cerdanya, ubicado en España, también fue realizado por el arquitecto Albert de Pineda en el año 2012. El edificio del hospital, por razones urbanísticas y funcionales, se propone como un volumen único y compacto, creado a base de una serie de patios interiores que ha permitido a través de las estancias la luz natural. Mario Corea se toma como un referente de la arquitectura hospitalaria, el cual es el socio fundador de Home Faya y tiene 50 años de experiencia profesional internacional en el área hospitalaria. Mario Corea recibió el título de arquitecto de la Universidad del Litoral de Rosario, en Argentina, y en el año 2010 recibe el premio A+ a la trayectoria y designación como Hospital de América Instituto de Arquitectos. Su trabajo ha sido nominado en 2 ocasiones para el Premio de Arquitectura Contemporánea. Dentro de las obras de Mario Corea se toma el Hospital de Molet, ubicado en España, realizado el año 2010, el que cuenta con un área de 24.100 metros cuadrados. La volumetría es ortogonal, controla su masiva escala explayándose con ayuda de plazas, que adquiere un carácter fundamental en el diseño del proyecto al penetrar hasta el interior de este.